Hola, mi nombre es Humberto Domínguez Torres y en este video vamos a analizar el funcionamiento y el desarrollo de cálculos del rectificador trifásico no controlado de onda completa del problema 9. El circuito que vemos en pantalla es un rectificador trifásico de 6 diodos en configuración de puente, conectado a una fuente de voltaje trifásica equilibrada. El propósito es convertir la corriente alterna en corriente continua, con un voltaje de salida más estable que en un sistema monofásico. En cada instante, dos diodos conducen, uno positivo y uno negativo, permitiendo así que siempre haya paso de corriente. Formas de onda y tiempos de conducción de los diodos. En esta gráfica vamos a analizar las formas de onda de un rectificador trifásico de diodos, mostrando los voltajes de línea, el voltaje de salida, la corriente en la carga y la corriente en un diodo. Primero, en la parte superior vemos los voltajes de línea de la fuente trifásica, representados por curvas senoidales desfasadas 120 grados entre sí. Estos voltajes cambian continuamente, cruzándose entre ellos. Son la materia prima que el rectificador utiliza para generar el voltaje de salida. Debajo se muestra el voltaje de salida. Este voltaje es el resultado de seleccionar en cada momento el mayor voltaje de línea disponible. Por eso se ve como una serie de picos, cada uno durando 60 grados eléctricos o pi sobre 3 radianes. Importante, el voltaje de salida nunca es negativo, siempre se mantiene en una forma pulsante y positiva. La siguiente gráfica muestra la corriente que circula en la carga. Como la carga es resistiva, la corriente tiene la misma forma que el voltaje, pero escalada de acuerdo con la resistencia. Por tanto, la corriente también es pulsante, siguiendo exactamente los mismos intervalos. Finalmente, observamos la corriente en un solo diodo. Cada diodo conduce durante un intervalo de 60 grados, luego se apaga y espera su próximo turno. Cuando el diodo conduce, su corriente es igual a la corriente de la carga, y cuando no conduce, su corriente es cero. Ahora vamos a analizar el experimento del rectificador trifásico no controlado de onda completa que se realizó en el laboratorio. Primero, montamos el circuito del rectificador trifásico en un protoboard, utilizando 6 diodos en configuración de puente. La carga conectada fue una resistencia de 240 ohms. Después configuramos la fuente de alimentación trifásica, de acuerdo a mi número de control, usando la sexta y séptima cifra de mi número de control, que es 59. Por lo tanto, ajustamos el voltaje de fase a 59 voltios de corriente alterna, asegurando que todas las fuentes estuvieran equilibradas. Una vez armado y energizado el circuito, tomé varias mediciones de corriente y voltaje. Primero medí la corriente de fase A, la cual me dio 0.254 amperes. Después medí la corriente de fase B, la cual me dio 0.253 amperes. Luego medí la corriente de fase C, la cual me dio 0.241 amperes. Finalmente medí la corriente de carga IL, la cual me dio 0.010 amperes. Después de terminar de realizar la medición de todas las corrientes, procedí a medir los voltajes. Como voltaje medio de salida obtuve 75 volts. Después medí el voltaje RMS de salida y obtuve 166 volts.
Cálculo de parámetros de entrada y salida. Desarrollé la ecuación para determinar el valor medio y eficaz del voltaje y corriente de la señal de salida del rectificador trifásico. El voltaje promedio de salida se encuentra a partir de la siguiente ecuación, la cual estamos observando que está dentro del recuadro de color naranja. Resolviendo la ecuación tenemos que el voltaje medio es igual a 3 por raíz de 3 sobre pi por el voltaje máximo, donde el voltaje máximo es la tensión de pico de fase o tensión máxima. La tensión promedio en DC también la podemos expresar en función de la tensión de línea a línea, mediante la siguiente expresión. Deduciendo la expresión, tenemos que el voltaje medio también puede ser 3 por raíz de 2 sobre pi por el voltaje de línea a línea, donde el voltaje de línea a línea es 59 volts, de acuerdo a mi número de control. Sustituyendo el voltaje de línea a línea, que es 59 volts, tenemos que el voltaje medio es igual a 3 por raíz de 2 sobre pi por 59. Y como resultado tenemos un voltaje que es 79.67 volts. El valor eficaz de la tensión de salida está dada por la siguiente ecuación. Y resolviendo la ecuación tenemos que el valor eficaz es igual a 3 sobre 2 más 9 por la raíz de 3 sobre 4pi. Todo esto elevado a la 1 medio por el valor máximo. También se puede expresar el valor eficaz de la siguiente forma, que es igual a 3 sobre 2 más 9 por la raíz de 3 sobre 4pi, todo elevado a la 1 medio por la raíz de 2 sobre la raíz de 3 por el voltaje de línea a línea. Que sustituyendo el voltaje de línea a línea en esta ecuación, en este caso, el voltaje de línea a línea son 59 volts. Tenemos que el valor eficaz es igual a 79.74 volts. Después calculamos el valor medio de la corriente con la siguiente fórmula, que es voltaje medio sobre resistencia, que es igual a 79.77 volts sobre 240 ohms. Y como resultado tenemos una corriente de 0.332 amperes. Luego calculamos el valor eficaz de la corriente con la siguiente fórmula, que nos dice voltaje eficaz sobre resistencia, que es igual a 79.74 volts sobre 240 ohms. Y como resultado también tenemos una corriente que es de 0.332 amperes. Otro parámetro que calculamos fue la eficiencia del rectificador, que está dada por la salida de potencia en CD sobre la potencia de salida en CA por 100. Pero antes calculamos la potencia de salida en CA. La potencia de salida en CA es igual a voltaje eficaz por la corriente eficaz. Que sustituyendo los datos tenemos una potencia de 26.46 watts. También calculamos la salida de potencia en CD. La salida de potencia en CD es igual a voltaje medio por la corriente media. Que sustituyendo los datos tenemos una potencia de 26.45 watts. Entonces, para obtener la eficiencia del rectificador, sustituimos los datos que calculamos anteriormente, que es 26.45 sobre 26.46 por 100. Como resultado tenemos una eficiencia del rectificador del 99.96%. También calculamos el factor de forma con la siguiente fórmula,
que es voltaje eficaz sobre voltaje medio, que es igual a 79.74 sobre 79.67. Y como resultado tenemos un factor de forma de 1.009. El siguiente parámetro que calculamos fue el factor de componente ondulatoria, que está dada por la raíz cuadrada del factor de forma al cuadrado menos 1, que es igual a 1.009 al cuadrado menos 1. Y como resultado tenemos un factor de 0.04. Otro parámetro a calcular fue el factor de utilización del transformador. La fórmula de Rashid nos dice que el factor de utilización del transformador es igual a la salida de potencia en CD sobre 3 por el voltaje RMS de fase por la corriente RMS de fase. Primero, el voltaje RMS de fase es igual a voltaje de línea a línea sobre la raíz de 3. Sustituyendo los datos tenemos que 59 sobre la raíz de 3 es igual a 34.04 volts. Sabemos que en un rectificador fuente trifásico la corriente RMS de fase es igual a la corriente media sobre la raíz de 3, que es igual a 0.332 sobre la raíz de 3. Como resultado tenemos una corriente que es 0.1917 amperes. Ahora, el factor de utilización del transformador es igual a 26.45 sobre 3 por 34.04 por 0.1917. Como resultado tenemos un factor de utilización del transformador de 1.35. Posteriormente desarrollé la ecuación de la serie de Fourier de la señal de voltaje rectificado de salida. También grafiqué la componente de CD y los armónicos, fundamental 1, la segunda, cuarta, sexta y la onda resultante de la sumatoria. La serie de Fourier para una señal de salida de un rectificador alimentado con una fuente trifásica es la que vemos en el recuadro de color naranja. Por último, analizaremos la gráfica de la componente de corriente directa y los armónicos. En la parte de arriba podemos ver una línea punteada que es de color amarillo. Esta línea punteada es la componente de corriente directa. En la parte de abajo podemos ver varias curvas onduladas. Estas curvas son las armónicas, múltiplos de 6 veces la frecuencia de red. Podemos observar la armónica número 1 que es de color naranja, la armónica número 2 que es de color púrpura, la armónica número 4 que es de color rosa. Y se aprecia ver muy poco la armónica número 6 que es de color azul. Y en la parte de arriba tenemos una línea negra, que es la señal resultante al sumar la componente de corriente directa y las armónicas mostradas. Bien, como conclusión, el rectificador trifásico no controlado de onda completa ofrece una señal de corriente continua de mejor calidad, que es ideal para aplicaciones industriales donde la estabilidad es fundamental. Bien, pues con esto concluimos el desarrollo de este experimento sobre el rectificador trifásico de onda completa no controlado. A lo largo de este video pudimos observar la configuración de la fuente, la construcción del circuito en el protoboard, las mediciones de voltaje y corrientes, así como el análisis de los principales parámetros de desempeño. Agradezco mucho su atención, espero que haya sido clara y útil para comprender mejor el funcionamiento de estos sistemas.